directo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Canal 4 TV, al programa Profesionales, que es una producción de esta casa, en la que compartimos ante ustedes todos los jueves. Hoy nos acompaña una de las autoridades, una de las personas más reconocidas en el mundo económico del archipiélago, Rafael Molina Petit, director territorial del Ministerio de Comercio en Canarias. Buenos días, don Rafael. Buenos días. Buenos días, no, buenas tardes. Buenas tardes. De buenos días estábamos hablando en la previa, así que buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Y ya verán por qué hemos planteado que sea hoy Rafael Molina Petit nuestro invitado. Porque precisamente estamos en un momento de cambio, nos atrevemos a decir, en un momento de cambio histórico para las relaciones comerciales de cualquier país, de cualquier territorio, y sobre todo Canarias, que la semana pasada, en una cumbre de regiones ultraperiféricas, trataba precisamente de mostrar al mundo que sus singularidades son una potencialidad. Pero de eso iremos entrando poco a poco con nuestro invitado. Don Rafael, usted tiene uno de los currículos más extensos de las islas, no lo voy a ir detallando ni desgranando, porque si no va a pensar nuestro público que le estoy haciendo la pelotilla. Pero voy a tener que hacerlo. Ha sido consejero de Economía del Gobierno Autónomo, presidente de la Zona Especial Canaria, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ha estado presente en múltiples foros como el Consejo de Administración, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria, y ahora también lleva una asociación ecológica de defensa de los árboles en Gran Canaria. Pero antes de ir desgranando punto por punto incluso ese tema ecológico, de sostenibilidad, al que quisiera dedicarle un cierto espacio, me gustaría que nos dijera qué está pasando en el mundo en estos momentos como para asistir a sacudidas y embestidas tan importantes entre las grandes potencias, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Japón. Nosotros estábamos disfrutando de una cierta paz, de una cierta tranquilidad, donde se estaba dando entrada a los países en vías de desarrollo para que poco a poco fueran acompasando sus economías. Tratábamos de ser más solidarios, de buscar cierta equidad, cierta igualdad con los más desfavorecidos. Ahora da la impresión, por la información que nos llega, que esa paz o se ha roto o está alterada. Y hasta tal punto que los economistas especializados en comercio, usted es técnico comercial del Estado, que es una posición, por cierto, bastante difícil de superar, vuelven a estar de moda. ¿Nos puede hacer un resumen si realmente tenemos motivos, sobre todo en Canarias, que somos un territorio alejado y fragmentado, tenemos motivos para estar inquietos? Bueno, efectivamente el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Quizás hay algunos elementos importantes. La crisis económica y nos hizo a todos más insolidarios. De la crisis económica han salido algunas cosas, como que, por ejemplo, el segmento de los ricos son más ricos, la clase media se ha achicado y la clase menos media se ha empobrecido. Y de eso ha surgido, por una parte, el populismo de derecha, que es Trump, y en Francia los movimientos nacionalistas y xenófobos, y en Italia, y el populismo de izquierdas, que en España es Podemos. Todos tienen razón muchas veces en la diagnosis, que está la gente incómoda, enfadada, cabreada, porque la crisis ha hecho a algunos mucho más pobres. Lo que no estamos mucho de acuerdo es en la solución, porque las soluciones parece que deberían haber ido por la línea de que nos ajustáramos todos el cinturón, que no pagaran el pato los más desfavorecidos, sino que hubiera una solidaridad entre las naciones y entre los diversos grupos sociales. Y eso no ha sucedido así. Entonces, el populismo de derecha, que también hay un elemento en el caso de Cataluña, dice, no, solo me va mejor, me quiero separar porque yo no quiero contribuir a pagar la factura de los más pobres de España. Trump dice, yo estoy cansado de pagar la factura de los mexicanos y Estados Unidos primero y los americanos primero. Y los franceses dicen, pues yo no quiero inmigrantes porque la causa de mis males son los inmigrantes y
Y el populismo de izquierda dice el mismo mensaje, pero al revés. No, la causa de esta desgracia es las élites o cualquier grupo que son los súper ricos, y al final lo que han logrado es un enfrentamiento, que el mundo se polarice. ¿Usted cree que esos dos fenómenos populistas están más cerca de lo que parece o va a ser imposible reconciliarlos? Vamos a ver, este mundo es demasiado complejo, somos 8.000 millones de seres humanos en un espacio pequeñito, con no sé cuántos decenas de miles de bombas atómicas y con problemas como el cambio climático. O buscamos espacios de convivencia y dejarnos nosotros de oírnos a nosotros mismos y buscar un planeta en el cual quepamos todos, más o menos todos haciendo un esfuerzo, o esto acaba mal. Entonces, yo creo que al final la gente no es tonta y hay mucha gente bien pensante que quiere que haya soluciones, sin perjuicio de que haya un Trump que saca la pata del tiesto, y algunos que otros por el otro lado. Sí, además se tiene que volver a presentar las elecciones y veremos cómo queda, porque ya en los últimos comicios estadounidenses vimos que se llevó un palito. Pero en ese sentido, don Rafael, ¿cómo puede esto estar afectando a ese mundo ideal con el que estábamos soñando, con la supresión de las barreras? Vuelven las barreras, y si vuelven las barreras, ustedes vuelven a ponerse de moda, los técnicos especialistas en comercio. Sí, se vuelven. Quizás la globalización fue. Tuve una conferencia de un profesor que se llama Roderick, que dice que quizás fue demasiado deprisa y que en la globalización no todos ganan, unos ganan y otros pierden un poco. El sumatorio es que los que ganan más que los que pierden, pero y eso asustó a lo mejor a determinados. Pero hay gente que ha perdido colectivo y no se les ha compensado. O sea, lo lógico es que tocamos un negocio en el cual uno gana 100 y otro pierde 10, el que gana 100 compensar al que perdiese 10, y al final el negocio suponía que se ganaba 90 en global. Pero aquí los que ganaron 100 no compensaron a los que perdieron 10. Y había determinados segmentos en clase media europea o clase industrial europea afectados por la globalización, por el desplazamiento de la producción a China, que no fueron compensados, y estos se cabrearon. Y cuando vino la crisis, ya el cabreo se multiplicó por 50. Y han estado buscando a falsos profetas que le dicen: no, mira, yo te busco una solución que es el aislamiento, como catalán solo vas a vivir mejor, y esa no es la solución. O sea que la diagnosis era muy buena, usted ha perdido, pero la solución no es váyase usted del club, o los ingleses, sino vamos a buscarte una solución para que entre todos no pierdas, o pierdas poco. ¿Eso es lo que explicaría que se estén levantando muros comerciales? Evidentemente. O sea, la gente le tiene miedo en Inglaterra, pues al emigrante, a la producción de China, a la producción de México, a la producción de Colombia, nosotros a la producción de Marruecos, del tomate. Pero la solución, si hay perdedores, hay que diagnosticar los perdedores y entre todos ser solidarios con los perdedores para que no pierdan. Compensarlos, en definitiva. Compensarlos. Y ahí, ustedes como técnicos comerciales del Estado, como especialistas en comercio, ¿qué rol están llamados a jugar? Porque si esto ocurre hace 20 años tendrían unas pautas, pero ahora nos encontramos con una fenomenología completamente distinta. Bueno, porque ahora que digerir la globalización, pero a la vez luchar contra esos muros. Luchar contra esos muros y no luchar sé si van a tener que hacer mucha floritura diplomática. Por supuesto, pero pensemos que Europa y el mundo, en el año 45, que fue ayer, nos encontramos con un mundo, una Europa, en el cual se habían estado matando, y murieron cerca de 50 millones de seres humanos en la Segunda Guerra Mundial, y 15 años más tarde fuimos capaces de, los que se estaban matando en trincheras, sentarse a crear el mercado común. Y 20 años más tarde, compartir mesa y mantel. Podríamos llamar los padres de los soldados que habían muerto en la guerra,
o de los que habían... O sea que el ser humano yo creo que es capaz de las mayores hazañas en ese sentido, de reconciliación, y esperemos ahora que haya ese sentido común. Eso explicaría, por ejemplo, que es un asunto que se está poniendo encima de la mesa continuamente. ¿Explicaría de algún modo la decisión que tomó una parte de la ciudadanía británica para oponerse a la Unión Europea? Lo que se llama comúnmente el Brexit. Sí, los ingleses se asustaron de la inmigración masiva, de una cierta... El inglés es muy particular, de una cierta pérdida de identidad, que uno va a Londres y te das cuenta que te cuesta encontrar un londinense típico de eso, sino que son... Y se sintieron amenazados. Especialmente en el Brexit, los que votaron a favor de irse son gente mayor, con más miedo, gente del campo, poco acostumbrados al cambio, y votaron por quedarse en la Unión Europea la gente joven y la gente de las ciudades. O sea, tienen mucho componente de miedo, de pensar que también la legislación europea es compleja, quizás les sobra burocracia. Sí, el miedo a ceder soberanía sigue estando en cada Inglaterra estado. Tienen un sistema legal que no es el nuestro, sino un sistema legal mucho más flexible, mucho más adaptado. El sistema legal europeo, español, alemán o francés es más rígido. No estaban del todo cómodos y pensaron además que estaban perdiendo señas de identidad, perdiendo dinero, y por eso hubo una mayoría mínima que votó a favor del Brexit, ¿no? Sí, insistimos mucho en el tema del Brexit en nuestros programas porque Gran Bretaña y Alemania son los dos socios comerciales más importantes que tiene el archipiélago. Son 5 millones de turistas británicos los que nos visitan cada año. Y ahí, señor Molina Petit, ¿usted cree que se está haciendo la pedagogía suficiente desde las instituciones canarias para mentalizarnos de cualquiera de los escenarios posibles que puede ocurrir? Vamos a ser optimistas, vamos a pensar que el Parlamento británico respaldará el acuerdo entre Londres y Bruselas. ¿Debemos ser optimistas o debemos mantener una actitud de cautela ocurra lo que ocurra? Bueno, nosotros en el Ministerio precisamente tenemos la semana que viene, el día 4, una conferencia a la cual están todos invitados en la Cámara de Comercio. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria. En la cual vendrán los representantes del Ministerio que han dibujado 5 escenarios, hay 5 fichas. 5 fichas de alternativas. De alternativas para comprobar cómo se separará el Reino Unido de la Unión Europea. Sí, que 5 escenarios posibles. Ruptura brutal y modelando hasta un acuerdo más o menos suave. ¿Y qué pasará en cada una de las alternativas? ¿Y cuáles son, podemos llamar, cuál es el plan de contingencia que tenemos que hacer para cada una de las alternativas? Teniendo en cuenta lo que se juega Canarias en cualquiera de esos escenarios, ¿usted de cuál de ellos sería partidario? Si le dan a elegir en esas 5 fichas, ¿usted cuál vamos a ver. tomaría? Canarias recibe 5 millones de turistas británicos. Hay 300.000 turistas británicos residiendo más o menos en Canarias. Tenemos un volumen de exportaciones que no es muy elevado, pero nuestra exportación de tomate es importante. Luego tenemos bastantes jóvenes canarios trabajando o estudiando en Inglaterra. Se calcula, creo, en torno a 25.000, 30.000, más o menos. Más o menos. Y lo lógico es que hubiera un sistema en el cual al menos esos temas quedaran salvados. Y bueno, Europa no puede ser demasiado blanda con Gran Bretaña, o sea que a Gran Bretaña tiene que costar la salida al Reino Unido, porque si no mañana ante cualquier contingencia se va a Holanda o se va a Italia. Se va a Hungría o se va a bueno, no pasa nada, me voy se puede ir hasta club, Italia. Me voy de este club porque este club sale un partido populista que vende que fuera vamos a estar mejor y el populismo vende, efectivamente, un mensaje de que yo estoy pagando el recibo de este club y no cuento los beneficios que estoy obteniendo. Es un mensaje que vende estupendamente, ¿no? La verdad que cuesta imaginar, don Rafael, que el Reino Unido, que se caracteriza a lo largo de su historia reciente por una enorme cintura
a la hora de negociar grandes acuerdos internacionales haya dado este paso. Sobre todo, y cambiamos ahora de escenario geográfico, cuando comprobamos que casi todos los analistas confían en que China al final se convierta en la primera potencia del mundo por encima de Estados Unidos, 2030, 2040. ¿Encaja eso? Teniendo en cuenta además otro factor, para que vean la importancia de Gran Bretaña, insistimos una y otra vez en lo mismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la capital londinense el mercado de valores, la bolsa que hay allí, puede ser tan importante o más, dependiendo hacia dónde miremos en el mapa, que la de Nueva York. Si tiene algún sentido que se lo haya querido montar por su cuenta, con independencia de ese resultado electoral, que le costó, por cierto, que le costó el puesto del primer ministro, de David Cameron. ¿Cómo se van a encajar todas esas piezas? Lo digo porque hemos comprobado, la verdad que con un éxito apabullante, cómo la visita del primer ministro chino, con todo lo que eso trae consigo, ha sido, repito, un hito para la imagen internacional y la imagen exterior de España. Bueno, respecto al primer tema, yo he oído algún comentario, pero no tengo una información detallada, pero tengo la impresión de que están jugando en contra de Europa otros factores, es decir, que la Unión Soviética o Rusia está intoxicando y quizás hasta Estados Unidos la opinión pública en determinados sectores, con el mensaje de fuera se está mejor. ¿Por qué? Bueno, porque si Europa es fuerte, es una potencia que juega. La pérdida, la salida de Inglaterra de Europa nos debilita bastante. Sí, es grave. Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de información, desde el punto de vista económico, como centro financiero. Entonces, bueno, en este momento se están configurando en el mundo Estados Unidos, el gran poder histórico, China, el gran poder emergente, Rusia, que había perdido desde la caída del muro de Berlín el papel predominante, además con la pérdida de todos los países satélites, ya se quedó como un país, no digo que menos importante, menos influyente, y la India, que es un país con 1.000 millones de habitantes, que también está dispuesto a jugar un papel internacional. Europa, con nuestros 500 millones de habitantes prácticamente, pues éramos un jugador de primera línea. Si debilitamos al jugador y le quitamos el portero a Inglaterra y luego debilitamos a Italia y debilitamos a Polonia, bueno, pues tu jugador ya no tiene el peso. O sea que no es solamente... aquí no son todos los juegos limpios. Nunca. Perfecto, es decir, en política internacional... Hay mucha gama de colores. Ni es blanco ni es negro. O sea que igual que eso, separar a Cataluña de España, pues a lo mejor también hay agentes externos que están jugando patógenos. Sí, que están jugando a debilitar, porque sí, en Europa tenemos una diversidad de lenguas, de culturas, somos un puzzle. El que salga Cataluña abre una espita de infinitas posibilidades de 40.000 no, pero de menos 20 o 30 como mínimo, en regiones europeas, con su lengua, con su cultura, con su tradición, que han sido reinos hasta el otro día, y que bueno, y el proyecto europeo es un proyecto tremendamente bonito, y vuelvo a insistir, los que hemos estado por ahí, te das cuenta que ciudades que fueron masacradas en Europa por un lado y por otro, que al final los masacradores y los masacrados se sienten en una mesa y olviden sus odios. Y olviden sus odios. Dresde, ¿no? Fue una ciudad que murieron 100 y pico mil civiles en un bombardeo con fósforo, ¿no? Bueno, pues que estos habitantes se sienten con sus masacradores, o los ingleses con sus verdugos, o los ingleses con los alemanes que les tiraron las bombas y bombardearon o el eje franco-alemán. O sea que eso ha demostrado una grandeza de espíritu y una generosidad que no se puede perder. Y en medio de esos movimientos pues tan importantes y que nos quedan ciertamente lejos por la distancia, ¿qué papel estamos llamados a jugar los canarios
aquí chiquititos en medio del océano. Bueno, los canarios somos un ejemplo maravilloso de mezcla de culturas desde la historia y de mestizaje, como acuerdo don Juan Rodríguez Doreste, que fue alcalde de Las Palmas. Decíamos que los canarios son un magnífico ejemplo de mestizaje, desde los aborígenes hasta italianos, genoveses, portugueses, españoles, de todo tipo, vascos, andaluces, luego pasando por ingleses, franceses, y que, bueno, habíamos dado un ejemplo y ahora suramericanos y magrebíes, o sea que, sí, africanos también. Que bueno, yo creo que debemos estar orgullosos de nuestro pasado y nuestro presente y de ser capaces de asimilar. Pero, ¿qué granito de arena podríamos aportar precisamente a todo ese contexto global donde están los gigantes de la economía mundial en estos momentos, pues intercambiando todo tipo de intereses, buenos, malos, productivos, con detractores, con simpatizantes? Somos tan pequeñitos que esto es una partida que se juega a otro nivel, ¿no? Pero bueno, ser conscientes, y yo creo que lo que tenemos que intentar los canarios es salvar nuestros principales temas estratégicos, tema turismo, tema residencia de personas del Reino Unido en Canarias, es tema de estudiantes, tema de la exportación agrícola, o sea, salvar los temas que son poco, excepto el tema turístico, no son los grandes temas que le preocupan ni a Inglaterra ni a Europa, o sea, que son temas que podríamos salvar con una negociación bien hecha. Sí, somos de alguna manera también la tierra de descanso precisamente de todos esos negociadores. También, la Merkel en La Gomera. En La Gomera y hay mucho británico escondido. Habrá que sacar toda la ventaja que tenemos a nuestro lado, por ejemplo, como la plataforma de regiones ultraperiféricas junto a todos territorios más alejados. Se intentó vender también Canarias como territorio de paz. O sea que, bueno, es un tópico, ¿no? Pero se lo pregunto por la siguiente cuestión, porque si echamos la vista hacia atrás y nos colocamos cuando España se incorpora a la Unión Europea en el año 86, a Canarias se le dio un cierto paréntesis para que el propio isleño, la propia isleña, eligiera su modelo de integración en la Unión Europea. En estos momentos, don Rafael, se escogió la integración plena. ¿Acertamos? Yo creo que el proceso fue correcto. Primero buscamos que yo fui partícipe, autor intelectual de la no integración. Doy fe de eso porque estaba en ese momento. No integración económica, sino política en la Unión Europea. Y luego fue 5 años más tarde la integración. También lo que sucedió fue que en su momento, en el año 86, los niveles de protección de la Unión Europea frente al resto del mundo eran muy elevados. O sea, yo creo que el tipo medio, lo que había que pagar por cualquier producto que quería venir de China o de Estados Unidos, de América, podía estar en el 15 o el 18 o el 20%. Pero en esos años del 86 al 90 y poco, debido precisamente a la globalización, los impuestos bajaron. Y ahora lo que hay que pagar en Europa contra un producto que viene de Japón o de China, pues prácticamente nada. Es decir, que nosotros cambiamos justo en el momento en el cual Europa se abrió hacia el mundo. ¿Tuvimos suerte? Nosotros tuvimos suerte, o lo pensamos bien, porque es que Europa ya es un puerto franco. O sea, ahora prácticamente todos los productos del mundo llegan a Europa sin pagar nada. No es que Canarias renunciara a su puerto franco, sino que Europa se convirtió en puerto franco. Aquí hace 25, 30 años teníamos las tiendas de indios que habían productos que no se encontraban en ninguna parte de Europa. Ahora es que todos esos productos se encuentran en cualquier parte de Europa. Entonces, con lo cual, casi nosotros pasamos de un puerto franco a otro puerto franco. O sea, podría ser un resumen de lo que ha ocurrido del 91 hasta hoy. Hasta hoy. Sí. O sea que aunque tenemos ciertos anillos aduaneros
Pero, la importación de algunas mercancías, de algunos bienes, el sí, comercio electrónico y tiene sus propias trabas. Sí, pero porque hemos aceptado un sistema que no es el IVA, sino los impuestos canarios, el IJIC, que lo recauda el gobierno de Canarias. Recuerdo una frase de usted que se anticipó como en muchas cosas al tiempo, bastante visionario, lo digo de manera respetuosa y orgullosa, y usted llegó a decir que una de las soluciones también pasaría porque los impuestos indirectos, el IVA, se armonizara con Canarias o al revés, los canarios se armonizaran con ellos. No lo hemos conseguido, ¿verdad, don Rafael? No, yo creo que... ¿Y usted cree que vendrá antes o después? Yo creo que sí. Yo creo que el mantener un sistema de impuestos como el IJIC no tiene mucho sentido, sino habría que ir a un sistema más normal, el IVA, con tipos inferiores. ¿Nos quitaría muchos quebraderos de cabeza? Yo creo que sí. Yo creo que nos quitaría. ¿Y nos volvería más competitivos? También. Y sobre todo en el mundo que tenemos actual del comercio electrónico, ahora resulta que un productor canario de aloe vera quiere mandar pues una partida de aloe vera a la península y el papeleo es impresionante. No, incluso comprar a través de las plataformas electrónicas, ropa, por ejemplo, traerlo aquí, pues es complicado. Entonces, vayamos al sistema conocido, pero en vez de tener un IVA del 21, pues tenemos un IVA del 7, y se llama IVA. Y luego podríamos tener alguna protección específica, pero muy contadas para algunos productos canarios que queramos proteger de la competencia, pero mesurado, ¿no? Porque somos islas y porque tenemos unos costes productivos más altos. Pero yo creo que un sistema más normal, más normalizado... Incluso eso yo creo que la Unión Europea, don Rafael, lo entendería. Si lo están pidiendo. Y eso no supondría ninguna merma en la recaudación que se hace en el archipiélago. Si el IVA va para el gobierno de Canarias, pues no tiene por qué. Sí, recordemos que ya se ingresa más por IJIC que por IRPF. Realmente el IJIC es el rey Midas de la administración autonómica. Pero es que el IVA en la península es gigantesco lo que se... Y si aquí nos vamos a un IVA bajito, similar al IVA, al IJIC, pues tampoco tendría que haber ningún problema. Bueno, yo creo que es más bien por mantener el fuero, y por otra parte el gobierno de Canarias dice que si le damos el nombre de IVA, mañana puede haber un legislador que no lo quite. Yo, mira, si lo metes en el Estatuto de Autonomía, es difícil que te lo quiten. Cosa que ha ocurrido con la nueva ley. Pues recuerden que la última publicación que se ha hecho en el Boletín Oficial fue en el de Canarias, la nueva ley del régimen económico y fiscal, y también el nuevo Estatuto de Autonomía del 5 de noviembre, es decir, está recién salido del horno, don Rafael. Y que considera que esos son ingresos propios del REF y que son nuestros. Con lo cual, de ahora en adelante son intocables. Por ley. Por ley. Hemos cubierto la primera parte de nuestro programa, ahora en unos minutitos entramos en la segunda con Rafael Molina Petit, director territorial de comercio en Canarias, sobre todo para abordar otro asunto que le apasiona, el cambio climático, la sostenibilidad. Volvemos enseguida, aquí en Profesionales.